La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. Hola, muy buenos días, tardes, noches a la hora que nos estén escuchando. Este es el podcast Organización y Sociedad. Y bueno, iniciamos con ya la quinta temporada de este podcast sobre el análisis de las organizaciones desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. En esta temporada hemos preparado una serie de capítulos donde se incluirá también la serie de conferencias Administración y Autogestión, justo como en la temporada pasada, y pues estén al tanto de estas ediciones. Este podcast es uno de los tantos proyectos de Wicca México, una red de investigadores en ciencias sociales y humanidades. Actualmente tenemos dos convocatorias abiertas. Una de ellas es el octavo seminario de Poder Ya, que lleva por título Foucault, Territorio y Modernidad, con fecha límite de envío de los resúmenes el 30 de mayo de este año y se llevará a cabo de manera híbrida con la sede presencial en el CISDER de Tlaxcala. Además de esto, se encuentra abierta la convocatoria al primer seminario de organizaciones culturales y sociales, con fecha límite de envío de resúmenes el 20 de mayo. Este es uno de los seminarios derivado del plan continuo que tenemos del Congreso en Estudio de Organizaciones que se llevó a cabo en diciembre del año pasado. Y pues esperen los diferentes seminarios que saldrán también derivados de este Congreso. En esta ocasión iniciamos temporada con el tema de la transferencia de conocimiento y pues para esto hemos invitado a la doctora María Elisa Gómez Rodríguez, a quien agradezco mucho haber aceptado esta invitación que ya teníamos pendiente de algunos capítulos atrás. Muchas gracias. No, gracias a ti. Eh, bueno, la doctora María Elisa es doctora en estudios organizacionales por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad de Iztapalapa, y candidata en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación en México. Actualmente es docente en la UAM Xochimilco. Además de esto, tiene una maestría en Ingeniería Administrativa de la Universidad Nacional de Colombia, con sede en Medellín, y una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Antioquia. Su experiencia docente incluye cursos en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín, la Universidad de Antioquia y el Tecnológico de Antioquia, institución universitaria. Además, ha coordinado la maestría en gestión de la innovación tecnológica en el ITM y su investigación se centra en temas de innovación, gestión tecnológica y estudios organizacionales, con publicaciones en revistas especializadas y capítulos de libro. Ha participado en proyectos de investigación financiados por Colciencias y otras entidades y ha dirigido tesis de maestría y licenciatura. Y también ha actuado como jurado evaluador y para evaluador de publicaciones científicas. Entonces, pues, ya habiendo contado toda su experiencia, le agradecemos mucho esta invitación. Muchas gracias. Organización y sociedad. Y bueno, Gracias. para iniciar esta conversación que hemos decidido hablar del tema de la transferencia de conocimiento, pues iniciamos con esta pregunta, ¿no? Bueno, ¿qué es la transferencia? En tu experiencia, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué es la transferencia de conocimiento? Bueno, pues para iniciar, muchísimas gracias por la invitación. En realidad, de la transferencia de conocimiento, podríamos empezar por decir que es un concepto muy amplio, muy polisémico y que en los últimos años ha tenido digamos, un nivel muy alto. En la actualidad no solamente se utiliza el concepto de la transferencia de conocimiento, sino también muchos temas relacionados con la polisemia y se investigan diferentes niveles de análisis. Y ahí entonces cabría decir que la transferencia de conocimiento, además de que incluye diferentes fenómenos o que alude a diferentes fenómenos, eh, también es un fenómeno que es multinivel, porque en la transferencia de conocimiento se analizan, por ejemplo, quiénes son los actores, quiénes son los investigadores, quiénes son los empresarios que son protagonistas del proceso de transferencia de conocimiento, ¿sí?
También se analiza el nivel meso de cuáles son las organizaciones, cuál es la motivación de las organizaciones para poder ingresar a ese mundo de la transferencia, cuál es la utilidad de la transferencia de conocimiento para las empresas. Y también hay un nivel macro que alude a los sistemas de universitarios que hacen los procesos de transferencia. Pero a todas estas uno podría decir, bueno, pero eso ¿por qué es importante? Bueno, pues es importante en el contexto de la economía global en la que estamos, donde las organizaciones producen una gran cantidad de saberes que tienen enorme utilidad en la industria, en la solución de problemáticas sociales, en la solución de problemas tecnológicos y digamos que a todas estas, por ejemplo, acabamos de vivir un fenómeno que fue inédito para todo el mundo, que fue la pandemia, donde el tema de la transferencia de conocimiento fue central, porque el conocimiento desarrollado en centros de investigaciones y en universidades, pues tuvo que transferirse y volverse en una solución para el mundo, ¿cierto? No solo para la Ujú. industria farmacéutica, sino porque de ahí dependía en buena parte la continuidad de la especie humana. Entonces, digamos que ese es un ejemplo de por qué es importante y es que en el nivel universitario se produce una gran cantidad de saberes que muchas veces se quedan en los anaqueles de las universidades y esta transferencia de conocimiento lo que hace es generar procesos donde ese conocimiento pueda ser útil en muchos niveles de la sociedad. Entonces, como lo mencionaba ahorita, en el nivel micro, pues la transferencia de conocimientos estudia procesos tan importantes como cuál es la motivación de los profesores universitarios para hacer la transferencia de conocimiento, estudia elementos como, por ejemplo, cuál es la identidad de esos profesores universitarios, qué subjetividades se mueven allí, cuáles son los factores que movilizan a los profesores a participar en la investigación y luego en la transferencia de ese conocimiento a la sociedad. Y en el nivel meso, pues entonces, bueno, cómo se organizan las universidades, las organizaciones productivas también, para generar esa dinámica que haga que el conocimiento que se produce en la universidad sea transferido a la organización. Y en la última época, digamos, hay unas líneas de investigación que vienen hablando de que, bueno, no solo la universidad genera conocimiento, también las empresas generan conocimiento y cómo la universidad es digamos, es un sujeto o un personaje que apoya esa movilización de conocimiento o esa gestión del conocimiento que también se produce en el sector productivo. Entonces allí también hablamos de modelos de transferencia, de cómo las organizaciones y las universidades generan habilidades para desarrollar conocimiento y movilizarlo entre diferentes actores, la organización, la universidad, la empresa, el sector público, ¿sí? Y finalmente, en el sector macro, digamos, lo que hacemos es identificar cuáles son los ecosistemas de innovación que pueden favorecer esa promoción del conocimiento a nivel social, cuáles son las reglamentaciones, cuáles son los diferentes impactos sociales que esa transferencia de conocimiento tiene y mucho más ahora, pues que hay como no solo el tema de reciente de la pandemia, sino el tema de la virtualidad, el tema de la inteligencia artificial. Entonces, hay una brecha muy importante de investigación allí relacionado con cuáles son los impactos de esta transferencia de conocimiento y de esta nueva forma de generar conocimiento de las organizaciones universitarias, pero también de las organizaciones productivas. Entonces, digamos que es un tema bastante amplio que, como les acabo de explicar, pasa por diferentes niveles y que es trascendente en tanto toca un aspecto que es fundamental en el modo de vida de la sociedad moderna, que es la generación y utilización del conocimiento, en el entendido de que un actor muy importante de esa movilización y transmisión del conocimiento son las universidades y las empresas. Sí. Bueno, aquí nos pones como diferentes aristas para poder comprender como lo que es la transferencia del conocimiento, ¿no? Ajá. Y de hecho, incluso, pues ya nos mencionas un poco, pues, como esta necesidad o, digamos, la importancia de este proceso, ¿no? Dentro de las universidades y también en diferentes aspectos. Organización y sociedad.
¿Por qué es importante como ponerlo en el foco, ¿no? Porque pues digamos que la transferencia es en sí ese proceso de realizar, de bajar el conocimiento a diferentes aspectos, pero ¿por qué ponerlo en el centro y analizarlo? ¿Por qué estudiar este proceso tal cual? ¿Por qué es importante analizarlo? Bueno, pues un punto de partida es un poco lo que yo mencionaba y es que hay una gran cantidad de producción científica académica sobre el modelo, sobre el problema de, digamos, o el fenómeno más bien de la transferencia de conocimiento. Hay mucha producción sobre eso, pero es una producción académica que se ha centrado fundamentalmente en estudiar aspectos concretos de la transferencia de conocimiento en Estados Unidos, que ha sido como el punto hegemónico que ha dado como línea para el mundo de cómo se debe hacer ese proceso. Y otra parte en Europa, donde también desde hace ya varias décadas vienen trabajando de manera muy intensa el tema de la generación y movilización del conocimiento a la sociedad. Pero particularmente es una de las razones por las que yo empecé a interesarme por este tema desde mis inicios de formación en licenciatura, y es que toda mi experiencia profesional ha sido en las universidades y específicamente en las universidades públicas. Y de las cosas que me impactaban mucho es justamente que las universidades producen una gran cantidad de saberes, muchísimos, que son muy útiles y que podrían ser muy útiles para generar procesos de desarrollo económico, procesos de desarrollo comunitario, procesos de desarrollo en áreas de la salud, del sector químico, pero mucho de ese conocimiento que producen las universidades latinoamericanas específicamente, se queda en las tesis y en anaqueles y en las bibliotecas, pero no son aprovechados suficientemente, en tanto que no tienen la posibilidad de tener una incidencia real en las problemáticas sociales. Y justamente esa inquietud que tuve desde mi proceso formativo de licenciatura, pues la he venido reflejando también en mi proceso ya de formación y en mi proceso de investigación. Y es realmente también la razón por la que es importante la transferencia. Y es que lo que les acabo de narrar, pues da cuenta de un lado que existe mucha información, pero información que está muy ubicada en Norteamérica y en Europa. ¿M? Pero para el caso de América Latina, que es donde hay tantos posibilidades de aprovechar conocimientos y tanta necesidad, más que de posibilidades, tantas necesidades en América Latina de generar dinámicas de desarrollo económico y desarrollo comunitario, pues allí realmente no hay, o sea, hay todavía una investigación muy incipiente. Sí la hay grupos de investigación muy serios en América Latina que vienen trabajando estos temas, pero no es todavía un aspecto que sea central en la reflexión académica, pero también en la reflexión universitaria, pero también en el ejercicio de la misión universitaria, pero también en el ejercicio de la labor productiva en las empresas. Entonces, digamos que esto llevaría a pensar que la transferencia de conocimiento es importantísima, en específico en nuestro contexto, porque nos permitiría generar conocimiento que necesitamos en diferentes áreas de la vida social y económica de nuestra América Latina. Entonces, por eso es importante, porque hay una brecha muy importante en lo conceptual, digamos en el caso de nosotros los investigadores, de comprender cómo funciona el fenómeno transferencial en América Latina, porque nuestro contexto no es el mismo, porque las regulaciones no son iguales, porque nuestras formas de producir conocimiento, de agruparnos, de investigar son diferentes a las de Estados Unidos y Europa. Entonces, digamos que es importante generar una discusión académica que permita conocer esos fenómenos, pero de otro lado, también es importante generar propuestas de cómo deben gestionarse las oficinas de transferencia, qué deben hacer las organizaciones universitarias para adquirir capacidades en el desarrollo de investigación pues que sea también importante para la comunidad y más aún
que digamos en eso muchas universidades latinoamericanas tienen de esas capacidades. De América Latina, digamos, tiene gran producción académica y científica, se ha venido fortaleciendo mucho en las últimas décadas. Una cosa que es, digamos, importante, vital y que es necesario ahondar en la discusión académica y en la práctica es mecanismos que permitan generar la movilización de ese conocimiento al sector productivo, que creo que es una parte de la que adolecemos de herramientas, de reflexiones, de elementos que nos permitan realmente aprovechar. Es decir, el proceso de transferencia se viene realizando, se realiza, digamos, la generación de conocimiento en las universidades, pero hay un vacío todavía en ese sistema que permita que el conocimiento se movilice hacia la sociedad y podamos generar dinámicas interesantes de desarrollo y de impacto social del conocimiento en la sociedad. Entonces, digamos que por eso es importante. Porque se requieren, se necesitan reflexiones académicas, pero también se requieren y se necesitan propuestas que viabilicen esa movilización del conocimiento de la universidad hacia la sociedad en general, el sector productivo, la sociedad civil, que también, digamos, puede beneficiarse de muchos saberes que se desarrollan a nivel universitario. Sí, de esto que mencionabas, incluso hace un rato, mencionabas este tema de las organizaciones, ¿no? De cómo interactúan o cómo es importante observar esta parte del factor de la organización en este proceso, ¿no? Entendiendo también cómo, aquí mencionabas, bueno, está la universidad, están las organizaciones de la sociedad civil, están incluso las empresas. Y tú pues hiciste un abordaje, pues en tu tesis doctoral, en este tema desde los estudios organizacionales. Entonces, digamos, tú ya mencionabas, bueno, la identidad, está la identidad, están muchos elementos clave, pero Organización y sociedad. digamos, tú de este análisis, de esta investigación que has realizado, ¿cómo abordaste o qué otras formas, digamos, cómo abordaste y también cómo crees que podría abordarse o que sería importante analizar de la transferencia del conocimiento desde el estudio de las organizaciones? Bueno, lo que pasa es que cuando yo empecé a hacer un poco mi investigación a nivel de doctorado, pensé, "Bueno, pero bueno, ¿por qué si las universidades latinoamericanas producen y generan tanto conocimiento también? Pese a que son modelos educativos tan distintos, porque digamos la universidad norteamericana está fuertemente financiada por el sector privado y se sabe pues que ha habido experimentos muy interesantes donde el sector privado se ha servido mucho del conocimiento universitario y la universidad ha sido vista como un actor que apalanca el conocimiento productivo. Eso ha sido un modelo para Estados Unidos. En Europa lo que ha pasado es que es el Estado, en buena medida, el que ha estado financiando la generación de conocimientos, ¿cierto? Entonces son como modelos distintos. En América Latina, pues mi pregunta era, bueno, pero si aquí hay tantas universidades tan grandes que tienen tantas habilidades para el desarrollo de conocimientos, ¿qué es lo que funciona distinto acá? ¿Por qué si nosotros como universidades venimos intentando hace varias décadas montarnos en la onda de gestionar el conocimiento para transferirlo a la sociedad? No funciona igual. Y entonces cuando uno empieza a revisar, lo que se da cuenta es que no se trata de un tema de modelos, que aun cuando sigamos la receta que se ha usado en Europa, fundamentalmente, porque digamos aquí el sector productivo no ha estado tan vinculado a la financiación de la investigación. Si bien es cierto, se vienen como adoptando y adaptando modelos que nos permitan gestionar mejor la movilización del conocimiento. Lo que ha pasado es que eso no ha funcionado suficientemente bien aquí en América Latina, pese a que hay tanta producción de conocimiento en las universidades, ese conocimiento no es aprovechado suficientemente. Entonces, como que esa pregunta me llevó a pensar de que finalmente no es un asunto de la aplicación de un modelo, de una receta estándar,
sino que probablemente esto tendría que estar más relacionado con aspectos humanos, con aspectos sociales, y es que contextualmente somos muy distintos, ¿no? Entonces, en ese sentido, pienso yo que los estudios organizacionales han sido una perspectiva que tiene mucho que aportarle a esto o que me ayudó muchísimo a la comprensión de este fenómeno, en tanto los estudios organizacionales aluden más a eso, a la parte más humana de las organizaciones, dejando, digamos, un poco de lado el tema de los modelos y entendiendo más cuáles son como las particularidades de lo social, de lo organizacional, lo contextual, lo casuístico, y cómo eso, la comprensión de lo humano y lo casuístico, nos permite entender de manera más profunda y generar más preguntas y entender más un fenómeno de manera detallada. Eso fue lo que yo intenté hacer a través de mi abordaje con los estudios organizacionales, entender que lo organizacional me permitió abrir una ventana que, para observar ese fenómeno de manera distinta, donde pudiéramos entender que hay un aspecto relacionado en el caso específico de lo humano, del sujeto, como el sujeto también está muy atravesado por un sistema económico que lo exige, un sistema económico que todo el tiempo le está pidiendo los puntos, la afiliación a CONACYT, el SNI, que le pide publicaciones, pero que le pide que sea un excelente docente, pero que le pide que sea un super investigador, ¿cierto? Y eso coincide también en la disposición de un investigador para realmente generar investigaciones que sean de impacto, y en lugar de, por ejemplo, estar en función de atender un sistema que todo el tiempo le exige y le exige puntos para poder mantenerse como válido como académico. Entonces, los estudios organizacionales me permitieron entender esa otra realidad de, bueno, hay un fenómeno aquí humano también complejo, y es cómo las personas están escindidas en un sistema que les exige una gran cantidad de estándares de producción, de investigación, pero también les exige tener como impacto en lo social. Entonces es difícil hacer como muchas cosas al tiempo y estar en diferentes lógicas y diferentes miradas de una misma situación. Es decir, hay una presión por la productividad, hay una presión que lleva mucho a la precarización laboral del investigador universitario, pero también hay un sistema que le requiere, que le necesita y que le exige que genere conocimientos para la sociedad. Entonces, creo que digamos, un problema de investigación que me permitió, o que se develó para mí a través de la perspectiva de los estudios organizacionales. Pero además también entender que no solamente es la figura del investigador que está, digamos, escindido entre distintas exigencias, sino también que hay unas organizaciones que están todo el tiempo intentando hacer también entre seguir la norma, de seguir en la investigación, de seguir en la docencia, o salir a gestionar, y un poco también las organizaciones volverse parte como de empresas productoras de conocimiento. Entonces, eso también nos habla de una dinámica que es muy latinoamericana, donde nosotros todavía estamos en un modelo universitario que es distinto a esos modelos que mencionábamos antes, donde las exigencias son diferentes, donde la mirada del investigador y de la universidad son distintas. Entonces, entender ese fenómeno localizado en América Latina, entender la particularidad, la subjetividad de lo que se mueve dentro de las universidades, pues nos da luces también para entender por qué tal vez nosotros no hemos logrado generar ese puente que eh, movilice el conocimiento de las universidades a la sociedad de manera armónica, porque es que todavía estamos definiendo nuestras identidades y definiendo las formas de poder cumplir con con esa nueva exigencia social. Entonces, los estudios organizacionales me han permitido entender eso. De cómo es que no se trata de específicamente, no exclusivamente, porque como lo mencioné, es un problema con muchas aristas,
pero no se trata exclusivamente de la aplicación de una receta estándar, sino que se trata también de fenómenos localizados contextuales donde, digamos, se evidencian muchos otros elementos que pueden incidir en el proceso transferencial o de movilización del conocimiento. Sí, bueno, aquí pues nos cuentas un poco, creo que aquí es muy importante observar cómo este es un tema que tú habías abordado, digo, tu trayectoria académica se había vinculado muy fuerte con el tema de la transferencia del conocimiento y pues al final o ya de manera más reciente pues lo has vinculado con el tema de los estudios organizacionales, ¿no? Entender cómo las organizaciones tienen una incidencia en este proceso de manera particular, ¿no? Y cómo ciertos aspectos de sociales o humanos tienen una incidencia en este proceso como en todos los que vivimos socialmente, ¿no? Ujú. Entonces, sobre todo, es como importante hacer una reflexión sobre como el papel, ¿no? Que a veces de algo que está como hasta cierto punto, tal vez como invisibilizado, ¿no? Como de un papel o algo que hace la universidad que no se visibiliza tanto día a día y que tiene mucha importancia, ¿no? En tanto comprender cómo hay como muchas discusiones sobre esto que decías ahorita, ¿no? Pues el modelo de Estados Unidos es como la financiación empresarial y en Europa es mucho más gubernamental. E incluso hace poco como que yo, bueno, una reflexión, decía, bueno, claro, es muy importante observar cómo se realizan estos procesos y quién los hace y como la incidencia que tienen social porque, por ejemplo, hay en Estados Unidos que existe como más financiación económica, pues tienen otra tendencia de hacia dónde mueven la producción de ese conocimiento, ¿no? El papel que tiene a nivel social. Entonces, pues nada, muchas gracias, Elisa, porque esta creo que es una gran introducción a tu investigación. Eh, para quien escuche este podcast y quien esté interesado en la transferencia del conocimiento, pues también les invito a ver la tesis de Lisa y los diferentes artículos que ha escrito sobre el tema que también vamos a estar compartiendo. Y pues nada, no sé si quieras decir algo más. Eh, pues bueno, no, realmente agradecerte, eso es una oportunidad interesante, pues como para reflexionar un poco acerca de lo que uno viene trabajando, como es el tema de la transferencia, pero además creo que este es un tema que no se agota, que por el contrario, en la actualidad tiene mucha más vigencia. Justo ahorita estaba reflexionando porque escuchaba también un podcast sobre inteligencia artificial y cómo eso también está afectando al rol preponderante de las universidades en la producción del conocimiento. Entonces también creo que es un tema que no se agota solo en esto a lo que en relación a la dinámica que tendríamos que hacer en América Latina para empezar a generar la movilización de ese conocimiento, sino que ya además hay una nueva pregunta respecto a, bueno, ¿y qué pasa con las universidades ahora que llega la inteligencia artificial y todo este mundo de la virtualidad que un poco la pandemia nos empujó con mayor celeridad? Entonces hay muchísimas preguntas que en el contexto latinoamericano tienen una gran vigencia y que creo que es importante seguirse haciendo y seguir abonando en la discusión sobre, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es el rol nuestro como universitarios, como profesionales que generamos reflexiones académicas y que esas reflexiones en algún momento pudieran servir también para eh, abonar en la construcción de soluciones que sean importantes para la sociedad? Y creo que es fundamentalmente eso. Cuál es el rol de la universidad? ¿Cuál es nuestro papel como investigadores frente a una sociedad que reclama, requiere, necesita de esos conocimientos que tanto produce la universidad? Es eso fundamentalmente, creo que hay mucho por abonar y pues bienvenidos quienes quieran seguirse preguntando sobre estos temas. Es un tema bastante apasionante. Bueno, me ha llevado varios años preguntándome, entonces pues muchísimas gracias por permitirme compartir estas reflexiones con ustedes y bueno, un gusto pues estar en en el podcast. Sí, muchas gracias, Elisa.
La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad. La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales.